El aeropuerto huele igual en todas partes del mundo. A café quemado, a plástico recalentado por los reflectores y a esa ansiedad particular que desprenden las personas cargando más equipaje del que necesitan. Valeria lo había pensado muchas veces en sus 12 años de vuelo. Esta noche, sin saber por qué, el olor le parecía distinto, más denso, como si hubiera algo mezclado en el aire que no debería estar ahí. Eran las 22:40 cuando el vuelo 767-14 comenzó a abordar. Valeria era azafata de cabina desde los 23 años y tenía el don, cultivado a fuerza de repetición, de leer a la gente en segundos. Familias con niños dormidos, ejecutivos con auriculares, estudiantes con mochilas demasiado grandes, el inventario humano de siempre. Pero había algo en ese grupo de la fila 12 que le llamó la atención. 4 hombres, asientos 12A, 12B, 14C y 17F, separados no juntos. Sin embargo, al pasar por la manga de embarque, los 4 intercambiaron una mirada tan breve que casi era imperceptible. No se saludaron. No había razón para mirarse, pero lo hicieron. Valeria lo archivó en esa zona del cerebro donde van las cosas que no saben todavía si importan. Siguió sonriendo. Siguió indicando el compartimento del equipaje de mano. Siguió siendo el engranaje eficiente que el trabajo le exigía ser. El avión despegó puntual a las 23:05. Rodrigo tenía 41 años. Vendía software empresarial y llevaba 16 horas sin dormir. Se había tomado media pastilla para el sueño antes de sentarse en el 14D y esperaba estar inconsciente antes de que el avión terminara de alcanzar velocidad de crucero. No durmió. No durmió porque el hombre del asiento 14C, que estaba separado de él solo por el apoyabrazos, no se había quitado el abrigo. Hacía calor en la cabina, ese calor seco y reciclado de los aviones, y el hombre seguía con su abrigo negro bien abotonado, la capucha levantada, los brazos cruzados sobre el pecho de una manera que no era la postura de quien duerme, sino la postura de quien protege algo. El hombre del 14C no había pedido nada durante el servicio de bebidas, no había abierto la bandeja, no había mirado por la ventana. En 40 minutos de vuelo, no había hecho ninguno de los movimientos involuntarios que hace un ser humano cuando está simplemente sentado. No se había rascado, no había cambiado de posición, no había sacado el teléfono. Estaba quieto con una quietud que no era natural. Rodrigo lo observó de reojo durante 10 minutos antes de decirse a sí mismo que estaba siendo paranoico, que había visto demasiadas películas, que el hombre simplemente era raro y que la gente rara tenía todo el derecho de volar en avión. Cerró los ojos. 3 filas adelante, Carmen, profesora universitaria de 48 años que viajaba a una conferencia en Madrid, había notado otra cosa. El copiloto, que había asomado la cabeza brevemente al inicio del vuelo para saludar a los pasajeros de primera clase. Un gesto amable pero perfectamente inusual. Tenía los nudillos raspados. Las 2 manos, raspados de una manera reciente, rojiza, como quien ha estado en una pelea o ha caído sobre asfalto en las últimas horas. Carmen era una mujer a quien le gustaba notar cosas. Era parte de su trabajo académico, decía. En realidad era parte de su carácter. Sacó su libreta y escribió: copiloto, manos, raro. Luego pensó que era una tontería y guardó la libreta. Luego la volvió a sacar. El incidente de los baños ocurrió pasada la medianoche. Valeria había ido a la parte trasera de la cabina a buscar más almohadillas cuando escuchó la conversación. 2 voces masculinas, muy bajas, en el estrecho pasillo junto a los lavabos. El tono no era el de 2 desconocidos que coinciden por azar. Era el tono de 2 personas que se conocen y que están resolviendo algo urgente. No pudo distinguir las palabras con claridad. Solo una frase completa, pronunciada por la voz más grave. Cuando diga Andrés, los 2 al mismo tiempo. Después silencio. Después los 2 hombres regresaron cada uno a su asiento por el pasillo sin mirarse. Valeria se quedó inmóvil junto al carrito de servicio durante varios segundos. Cuando diga Andrés, una señal con nombre. No era una conversación sobre nada inocente.
Las conversaciones inocentes en los aviones sonaban de otra manera. Fue al galley y buscó a su compañero, Marcos. Le contó lo que había escuchado en voz baja, muy baja, con la cabeza metida en el compartimento de los vasos como si estuviera buscando algo. Marcos la miró. Era un hombre práctico, con más vuelos encima que ella, y tenía ese escepticismo cansado de quien ha vivido demasiados falsos alarmas. Podría ser cualquier cosa. Un juego, una broma. No era una broma, Marcos. ¿Qué quieres hacer? ¿Decirle al comandante? Sí. ¿Y qué le decimos? Que 2 pasajeros hablaron en voz baja. Valeria no respondió, pero tampoco se movió del lugar. Carmen y Rodrigo se conocieron en la fila del baño a las 00:48. Fue una de esas conversaciones que empiezan por algo trivial y derivan hacia algo que ninguno de los dos había planeado decir. Rodrigo mencionó, en tono de broma, que el tipo de su lado le daba mala espina. Carmen dejó de sonreír. Le dijo que ella también había notado cosas. Se miraron en el pasillo angosto con esa expresión que tienen las personas cuando descubren que no son los únicos que sienten algo que no saben nombrar. Hablaron durante 12 minutos. Sumaron sus observaciones en voz muy baja, inclinados el uno hacia el otro como si estuvieran en secreto, porque de alguna forma ya sabían que lo estaban. Rodrigo había visto al hombre del 14C sacar brevemente algo del interior del abrigo para revisarlo y volver a guardarlo. No alcanzó a ver qué era, solo vio que era delgado, rectangular, y que el hombre lo manipulaba con mucha familiaridad, como algo que conocía bien. Carmen había revisado discretamente la lista de pasajeros que estaba en el bolsillo del asiento delantero, el documento genérico de bienvenida que incluía el número de vuelo y la aerolínea, y había encontrado una pequeña inconsistencia. El logo de la aerolínea en el papel impreso tenía un detalle tipográfico diferente al del logo en el uniforme de Valeria. No era la misma fuente. Era casi imperceptible, pero no era la misma. Se miraron en silencio durante un segundo. «Los documentos son falsos», dijo Carmen. «O el uniforme», dijo Rodrigo. Ambas posibilidades eran igual de malas. Valeria fue a la cabina de vuelo. Llamó con el código interno, el que solo conoce la tripulación, y esperó. La respuesta tardó más de lo habitual. Cuando la puerta se abrió, era el copiloto, no el comandante Ferreira, quien la miró desde el umbral. «¿Qué necesitas?» «Hablar con el comandante. Está ocupado. Es importante. Todo puede esperar». Y cerró la puerta. Valeria se quedó parada frente a la puerta de la cabina con el corazón golpeándole el esternón desde adentro. En 12 años de carrera, ningún copiloto le había cerrado la puerta en la cara. Ninguna vez. Existía un protocolo de comunicación entre tripulación de cabina y de vuelo que era sagrado, inviolable. Lo que acababa de pasar no tenía ninguna explicación razonable. Regresó al galley. Marcos la miró. Ella negó con la cabeza. Fue entonces cuando entendió, con esa certeza fría y silenciosa que es peor que el pánico, que algo había pasado dentro de la cabina de mando, que el comandante Ferreira, a quien conocía desde hacía 8 años, no estaba simplemente ocupado, que quizás el comandante Ferreira no estaba en condiciones de atenderla. Carmen, Rodrigo y Valeria se reunieron en el galley trasero a la 1:20 de la madrugada. Fue Valeria quien los buscó. Había visto a los 2 pasajeros hablando y algo en su instinto le dijo que eran aliados posibles. Se contaron todo en 5 minutos. Lo pusieron en común como piezas de un rompecabezas, cuya imagen final nadie quería ver, pero que estaba tomando forma de todas formas. 4 hombres coordinados, una señal con nombre, un copiloto con las manos dañadas, un comandante inaccesible, un logo incorrecto en los documentos, un hombre que protegía algo bajo su abrigo con demasiado cuidado. Valeria añadió el último fragmento. Al inicio del vuelo, durante la revisión de cabina previa al despegue, había encontrado el compartimento de emergencias trasero con el seguro, en una posición inusual. Lo había corregido sin pensar. Ahora pensaba en ello. Alguien había manipulado ese compartimento antes de que los pasajeros embarcaran. «Tienen que ser 4 mínimo», dijo Rodrigo en voz baja.
Los que vi embarcar. Y si tienen a alguien dentro de la cabina son más. No podemos saberlo con seguridad, dijo Carmen. No, admitió Valeria. Pero tampoco podemos esperar a saberlo. El problema era de una simplicidad brutal. Estaban a 10.000 metros de altura, en medio del Atlántico, con más de 200 personas dormidas o inconscientes de lo que ocurría, sin comunicación directa con tierra, sin acceso a la cabina de mando y con al menos 4 personas a bordo que estaban esperando una señal para hacer algo que ninguno de los 3 quería imaginar con demasiado detalle. ¿Qué queremos nosotros?, preguntó Carmen. Que no den esa señal, dijo Valeria. A las 2:07 de la mañana, el sistema de audio de cabina se activó. No era el tono habitual de los anuncios. Era un segundo antes de ese tono, ese instante de estática suave que precede a cualquier mensaje. Y en ese instante Valeria, que estaba de pie en el pasillo central, vio algo. El hombre del 12B, uno de los 4 que había identificado al embarcar, se había enderezado en su asiento, solo 1 centímetro. Solo el gesto de alguien que está prestando atención. El audio comenzó. Buenas noches, señores pasajeros. Les habla su comandante. Estamos atravesando una zona de turbulencia moderada en los próximos minutos. Les pedimos que permanezcan en sus asientos con el cinturón abrochado. Andrés, el equipo de cabina puede proceder. Andrés. No era el nombre del comandante Ferreira. No había ningún Andrés en la tripulación de vuelo. Era la señal. Alguien dentro de la cabina había dado la señal a través del sistema oficial de anuncios de la aeronave. Valeria giró hacia el pasillo. Los 4 hombres se movieron simultáneamente. Lo que ocurrió en los siguientes 90 segundos fue rápido, coordinado y silencioso, con una eficiencia que solo da el entrenamiento. Los 4 hombres bloquearon los 2 pasillos. 2 de ellos se identificaron como agentes de seguridad. Lo dijeron en voz alta, con autoridad, mostrando algo que podía ser una placa o podía ser cualquier otra cosa, y comenzaron a instruir a los pasajeros cercanos que no se movieran. No había armas visibles. Eso era lo más aterrador. Las amenazas con armas visibles podían calibrarse. Esto era otra cosa. Control sin violencia aparente, que es la forma más eficiente del miedo porque no le da al pánico ningún punto de referencia. Rodrigo, desde el asiento 14D, hizo lo único que se le ocurrió. Se inclinó hacia adelante, sacó el teléfono que había escondido en el bolsillo del asiento y empezó a escribir. Sin wifi, sin señal, pero en modo avión que daba el Bluetooth. Y a 2 metros, en el 14A, había una mujer joven que tenía los auriculares puestos y el teléfono en la mano. Le envió una nota por AirDrop. No te muevas. Esto es real. Avisa a quien puedas. Carmen no fue al pasillo. Fue hacia atrás, hacia el Galley, donde Valeria ya estaba tomando decisiones con una velocidad mental que venía de años de entrenamiento para emergencias que esperaba no usar nunca. El compartimento trasero que Valeria había encontrado manipulado contenía, entre el equipo de primeros auxilios y los chalecos salvavidas de repuesto, 3 bolsas de lona de color negro que no pertenecían al inventario de la aeronave. No las abrieron. No hacía falta. Lo que sí hicieron fue lo que Valeria había decidido en el momento en que escuchó la palabra Andrés por el altavoz. Activar el protocolo de emergencia, silencioso que transmitía automáticamente la posición del avión, y un código de alerta a control aéreo. Era un sistema secundario, instalado después del 11 de septiembre en todos los aviones de la flota, que no requería acceso a la cabina de mando. Solo requería una combinación de 3 botones en el panel del Galley trasero, pulsados en secuencia. Valeria los pulsó. No hubo confirmación sonora. No había manera de saber si había funcionado, pero tampoco había otra opción disponible. El hombre que parecía liderar el grupo, el del asiento 12A, al que los demás miraban cuando necesitaban orientación, se llamó a sí mismo Capitán Riera. Lo dijo de pie en el pasillo central, con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Les dijo a los pasajeros que nadie iba a hacerles daño si cooperaban, que el avión iba a cambiar su ruta, que llegarían a su destino sanos y salvos.
solo que sería un destino diferente al que tenían en sus tarjetas de embarque. Nadie preguntó a dónde, nadie se atrevió. Rodrigo, desde su asiento, contó mentalmente: 4 hombres en los pasillos, uno más en la cabina, al menos el que había dado el anuncio. 5 en total, mínimo. 214 pasajeros y 4 tripulantes de cabina. 2 de ellos, Valeria y Marcos, en la parte trasera. Los números no eran el problema. El problema era que 200 personas que no saben que son más fuertes que 5 siguen siendo controlables. El miedo era el verdadero instrumento de control, y Riera lo manejaba con una precisión quirúrgica. Fue Carmen quien hizo lo primero. No fue heroico, no fue dramático. Fue lo que hacía una mujer que llevaba 20 años enseñando a pensar con claridad en momentos de presión. Se puso de pie en su asiento, que quedaba justo a la mitad del pasillo, y dijo en voz alta, con su voz de profesora que ha llenado auditorios, una sola oración: ya enviamos la señal de emergencia. Control aéreo sabe que estamos aquí y sabe que algo está pasando. Pueden cambiar la ruta, pero no pueden hacernos desaparecer. Era un farol en parte. No sabían si la señal había llegado, pero era un farol calculado, porque la única forma de que Riera supiera que era mentira era admitir que él tampoco lo sabía con certeza. Riera la miró durante 3 segundos, y en esos 3 segundos, Rodrigo vio algo que no esperaba ver. Una fractura mínima, casi invisible, en la compostura del hombre. Un parpadeo, un instante de recálculo. No hubo un momento de redención cinematográfica. No hubo un héroe que lo resolviera todo. Lo que hubo fue algo más parecido a la realidad. 4 horas de tensión sostenida, de negociaciones en voz baja, de pasajeros que lentamente fueron entendiendo la situación y eligiendo, cada uno a su manera, cómo comportarse ante ella. La señal de Valeria había llegado. Lo supieron cuando, a las 4:30 de la madrugada, el avión fue interceptado discretamente por 2 cazas militares que volaban en paralelo a una distancia que los pasajeros con asientos de ventanilla podían ver si miraban en el momento correcto. No se comunicaron con el interior del avión. Solo estaban ahí. Eso fue suficiente. Riera lo vio. Sus hombres lo vieron. El plan, cualquiera que hubiera sido, empezó a deshacerse con la silenciosa inevitabilidad de algo que fue bien diseñado, pero encontró una variable imprevista, que entre 214 personas dormidas había 3 que estaban despiertas de la manera correcta. A las 6:15, el avión aterrizó en Lisboa, no en Madrid, no en el destino que los hombres habían elegido, en Lisboa, donde había unidades especiales esperando en la pista, con una coordinación que llevaba horas preparándose desde que el código de emergencia había llegado a control aéreo. Los 4 hombres de los pasillos fueron detenidos sin un disparo, sin violencia visible, con esa eficiencia clínica de quienes han entrenado para exactamente ese momento. El comandante Ferreira fue encontrado en la cabina, vivo, con una herida en la cabeza que requirió 4 puntos. El 5.º hombre, el que había dado el anuncio de Andrés, estaba sentado en el asiento del piloto con las manos sobre los muslos y una expresión que Valeria, que fue la primera en entrar a la cabina cuando los agentes abrieron la puerta, describió más tarde como la expresión de alguien que sabe que perdió y que, en algún lugar muy profundo, no sabe exactamente si le importa. El sol salió a las 6:42 sobre el aeropuerto Humberto Delgado. Valeria lo vio desde la ventana de la sala de espera, donde los estaban haciendo declarar, uno por uno, ante agentes que tomaban notas con una calma burocrática que contrastaba de manera casi cómica con lo que acababan de vivir. Rodrigo y Carmen estaban sentados en la misma fila de sillas plásticas. No hablaban. Ya no necesitaban hablar de lo que había pasado. Hablarían más tarde, en otras conversaciones, en otros años, en las versiones de la historia que cada uno construiría con el tiempo y la distancia. Por ahora, solo miraban el sol sobre la pista y los aviones que seguían despegando y aterrizando con su normalidad imperturbable, como si a 10 metros de distancia no hubiera habido unas horas antes. 214 personas suspendidas sobre el océano en una caja de metal con 5 hombres que habían planeado, durante meses, exactamente cómo controlarlas.
Valeria pensó en el aeropuerto de Ciudad de México, en el olor a café quemado y plástico recalentado, en los 4 hombres que se habían mirado al pasar por la manga de embarque con esa mirada tan breve que casi era imperceptible. Pensó en cuántos vuelos había hecho en 12 años, en cuántas filas había recorrido con su sonrisa profesional sin ver nada, en el margen tan delgado que existe, siempre, entre lo que parece normal y lo que está ocurriendo realmente debajo de la superficie de lo normal. El agente llamó su nombre. Valeria se levantó, se acomodó el uniforme con el logo correcto, el logo que Carmen había sabido distinguir del falso, y entró a la sala. Afuera, otro avión despegó hacia el cielo de la mañana.